Buenas, espero que estén bien. Ya empezamos a grabar. Bueno, me presento. Mi nombre es Ángel Fernández. Somos el Movimiento Esperanza de San Pablo y estamos haciendo estos talleres para poder formarnos internamente y que también les sirvan a las personas eh, en el canal de YouTube para que también puedan conocer un poquito más sobre nuestra espiritualidad, sobre las charlas que estamos dando, las que hacemos. Entonces, eso es parte de lo que vamos a hacer en este canal de YouTube, que ya tiene algunos videos y vamos a anexar otros. Y esto va a ser un compendio de una lista de reproducción de todo lo que es la doctrina social de la iglesia. ¿Basándonos en qué? En el DUCAT. El DUCAT es un documento, un compendio que nos ofrece la Santa Iglesia para nosotros poder vivir como tal el qué hacer. Nosotros como catequistas que somos, catequistas de confirmación, nosotros estamos llamados a estudiar, a siempre estar formándonos poco a poco en todo lo que trae nuestra iglesia, lo que trae la tradición, lo que nos comenta la iglesia a nosotros como católicos. Y de una forma u otra, ya estamos como digamos que preparados a nivel catequético, a nivel de catequesis, para poder brindar información teórica. El DUCAT como tal nació para poder darle respuesta al qué hacer, a la misión después de nosotros aprender la teoría, a tener la capacidad de poder responder ante la sociedad que me está exigiendo argumentos, que me está exigiendo día a día qué piensa la iglesia, qué dice la iglesia. El mismo nombre del DUCAT viene del verbo do en inglés, de hacer. Entonces vamos a hacer catequesis, vamos a hacer catecismo, vamos a hacer lo que la iglesia nos pide. Entonces, en este compendio de la doctrina social de la iglesia para jóvenes, vamos a estudiar paso por paso, tema por tema, qué es lo que nos explica la iglesia sobre el ámbito social. Aquí en este compendio de charlas, empezando por esta, que hablaremos del plan maestro de Dios, estaremos discutiendo, conversando desde lo más, desde el inicio, que es el amor, que es Dios, hasta problemas sociales, problemas económicos, cómo un cristiano ve la economía, cómo un cristiano ve la política, cómo nosotros debemos responder ante la tendencia de movimientos como lo son el proaborto, como lo es el matrimonio igualitario, como es el movimiento LGBT. Entonces, ¿cómo nosotros como católicos le vamos a dar respuesta a todas estas tendencias actuales que se están dando día a día? Dentro del DUCAT empieza con un prólogo del Santo Padre, invitándonos a nosotros sobre todo a salir a las periferias, no solamente a salir a los extremos fronterizos de nuestros países, de nuestras ciudades, sino también a irnos a lo que es los extremos de nuestra fe, hasta dónde nosotros podemos llegar, dónde nosotros podemos librar esa controversia, no vivir en la burbuja del cristiano normal, de que todo está bien, de que todo está tranquilo, de que todo en mi ámbito, no, salir a donde está, digamos que la controversia, donde está el que no cree, donde está el que cree cosas distintas a las mías, para poder no confrontar, sino hacerles conocer la verdad, entonces la verdad que es Dios, que es Cristo. Entonces, con esta pequeña introducción, vamos a hacer una pequeña parte de oración para iniciar como tal la catequesis. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos al Espíritu Santo que nos dé la capacidad para poder primero entender lo que es el documento, como lo pide la Santa Iglesia. También le pedimos al Espíritu Santo que no haya ninguna restricción de luz, de internet en estos momentos para que podamos escuchar de manera completa la charla, y también le pedimos al Espíritu Santo que abra nuestra mente para poder entender todo lo que vamos a hacer, abra nuestra boca para que se pueda proclamar después todo lo que hoy vamos a aprender, y que abra nuestro corazón para que toda la información que hoy recibamos se mantenga allí. Amén. Ahora vamos a hacer una pequeña preguntita a los que puedan conversar, a los que pueden hablar un momentico acá, decirnos cuál creen ustedes que es el plan de Dios para ustedes.
¿Cuál es el plan de Dios para ustedes? Para Nana, para María Virginia, para Lainey, para Carla, para Laura, para María Victoria. Que nosotros seamos felices. O sea, ¿Quién dijo eso? Laura. el plan La felicidad, dice Laura. de Dios es que sea feliz. Ok. Yo pienso que el plan de Dios es que para mi vida en específico es que alcance la santidad y que esa santidad la alcance en esta vocación que me ha dado como esposa, como mamá de mis 3 hijas y como ciudadana del lugar en donde me estoy desenvolviendo ahora. Okay. Yo concuerdo con Nana que el plan de Dios es la santificación, pero también lo veo como a través del servicio, ¿no? Estar presta a servir para también llegar a compartir con el prójimo y también en ese compartir y en esa entrega, pues ganarme mi pedacito del cielo. Okay. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Bueno, como tal, empieza, digamos que la doctrina o el Ducat empieza hablándonos de que el plan maestro de Dios, el plan como tal de Dios para nosotros, para nuestra vida, se basa en el desbordamiento de amor que Él como Dios tenía. Como siempre ponemos nosotros los ejemplos en la catequesis de confirmación. Dios es como un vasito que se fue llenando y llenando y llenando de amor. Y en ese desbordamiento de amor, cada gotita, nació cada uno de nosotros. Entonces, el plan maestro de Dios para cada uno de nosotros, como dice el título del tema 1, es el amor. Tanto amarnos nosotros como seres humanos, entre nosotros, con respeto, como también corresponder ese amor que nos entregó, entregárselo al Padre. Entonces, el plan maestro o el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros cuando nos creó, primero fue el de amar y entender que Dios nos planificó, nos hizo. Nosotros no somos unas casualidades, nosotros no somos un pelón de mamá y papá. Nosotros somos y nacimos por esa obra de misericordia, de amor, de desbordamiento de Dios para con nosotros. ¿Para qué nos hizo? ¿Cuál es el plan nuestro? Amar a nuestros hermanos y amarnos a nosotros mismos. Ahí se basa el plan de Dios para con nosotros. Entonces tenemos que, nosotros, si cada uno de nosotros hemos sido planificados, hemos sido escogidos, hemos sido enviados. ¿Para qué? Para amar. ¿Sí? Entonces, ya cuando nosotros revisamos por qué estamos acá o por qué Dios nos hizo, por qué Dios nos planificó, nos vamos al concepto de quién es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es el concepto de Dios? Entonces, rápidamente, alguno que me diga un concepto de Dios, que se le venga primero a la mente. Dios es amor. Dios es amor. ¿Quién más? Dios también es misericordia. Dios es misericordia. Actualmente hay muchos conceptos de Dios, hay gente que cree en Dios, hay gente que no cree en Dios, hay gente que cree en otros dioses, en otras entidades, en otras cosas, pero tenemos que tener claro que Dios es solo uno, Dios es el que nos crea. Dios es amor, el concepto, porque es el todo, pero empezamos con un concepto de Dios que es el principio de todo y el final de todo. Todo lo que hay en la tierra viene de Dios y va hacia Dios. Es decir, que Dios en concepto es el alfa y el omega, el principio y el final. Él es el que es. Él precede cualquier creación del mundo, es decir, él precede el Big Bang, él precede todo. Si algún momento algún científico o algún estudioso habla de Dios, que no existe porque está la teoría del Big Bang, no está esto, no está aquello. Todo eso, lo que se crea, lo que se investiga, lo que se da, viene de Dios. Es
de Dios. Y por ende también va hacia Dios. Entonces nosotros también fuimos creados por Dios y también vamos hacia Dios. Entonces el concepto de Dios para, con respecto a esta definición que nos sale el Ducat es eso. Es el principio y el final. Es de donde nace todo y donde sale todo. Que el concepto como tal, después vamos a ver poco a poco, que se resume en que es amor. Que amor es el todo. Entonces, seguimos. Entonces, ya que Dios es el todo, ¿verdad? Ya es que Dios nos crea, ya es que Dios nos hace. Vamos a preguntarnos nosotros acá. Bueno, aquí nos habla, el mundo ha sido creado para la gloria de Dios, es decir, que nosotros estamos creados aquí para amar a Dios, para corresponder a Dios, para alabar a Dios y para ir a Dios, hasta Dios también, llegar hasta Dios. ¿Y dónde podemos encaminarnos hacia Dios? El que me responda le doy un chocolate. ¿Quién nos encamina hacia Dios? ¿Cuál es la herramienta? La oración. La oración. Cerquita, está ahí cerca, está cerca, señor Ulises, está cerca. Los Pero sacramentos. En los sacramentos, sí, pero hay algo, la herramienta como que la casa donde nosotros nos ponemos para ir. ¿Dónde está todo? La ¿Dónde está iglesia, la la oración? iglesia. La iglesia, correcto. Le debo un chocolate a Nana. En la iglesia es aquella, digamos que herramienta, transporte que nos va a llevar hacia Dios. Así que poco a poco vamos a revisarlo más adelante, como la iglesia no es nuestro fin último, porque nuestro fin último no es la iglesia, no es que vamos a decir, como hoy vi un video que decía, no, que yo no creo en lo que una señora le decía al cura, no, no padre, yo no creo en los curas. Y el cura le decía, yo tampoco creo en los curas, yo creo en Dios. Entonces, así igual nosotros no es nuestro fin último, no es la iglesia, no es estar en la iglesia, no es servir a la iglesia, eso es un medio para llegar a nuestro fin último, que verdaderamente es Dios, donde encontramos la oración, donde encontramos los sacramentos. Entonces, ¿qué relevancia tiene Dios para nuestro comportamiento? Si bien es cierto, Dios es el creador de todo, es el que nos da todo, Dios nos da Dios nos da la capacidad, perdón, no nos da la capacidad, Dios hace que nuestra vida esté regida por algunas normas, ¿verdad? Y estas normativas no las hace Dios porque Dios es bravo, porque es un Dios castigador, porque a veces nosotros pensamos que los placeres de la vida nos los da Dios, pero la mayoría son pecados, y decimos, no, que Dios es depravado, yo agarré esto y no, esto es pecado, no, todo lo bueno es pecado. No, Dios nos da unas normas básicas para nosotros poder sobrevivir y diferencia el pecado de lo bueno, porque el pecado es lo que nos hace daño. Más no es que si pecamos nos va a castigar. Dios nos pone cochita de mango para que nosotros caigamos y Él nos castigue. No, Dios en su sabiduría, en su conocernos, porque nos creó, nos da a nosotros esas normativas y esas reglas que nosotros podemos regirnos de allí para poder decidir en lo bueno y en lo malo. Entonces, ¿qué relevancia tiene Dios en nuestro comportamiento? Él nos da esa guía, Él nos da esa normativa, Él nos da esos parámetros para nosotros seguir y no es para castigarnos si nos hacemos mal, no, es para nosotros poder ser mejores y escoger siempre lo bueno. Dice acá Santo Tomás de Aquino, 3 cosas necesita el hombre para su salvación: saber qué cree, saber qué aspira y saber qué debe hacer. Una de las cosas que nosotros debemos siempre buscar y tratar de encontrar es la experiencia con Dios. Ya que nosotros nos conocemos, sabemos que venimos de Dios, que vamos hacia Dios, que la iglesia es la herramienta para yo poder introducirme y llegar a mi camino último o a mi meta última, que es Dios. Nosotros debemos tener en claro para qué queremos nosotros llegar a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros empezamos a dudar de la presencia de Dios en nuestras vidas, de conocerlo, de que lo divino no existe, nos convertimos en las personas finitas que somos, porque nosotros somos seres finitos, nacemos y morimos. Si nosotros no tenemos ese nivel de trascendencia, ese nivel de infinito, nosotros no podemos vivir de esa gracia, de esa esperanza. Entonces, ¿qué pasa? Nos las pasamos en un pensamiento completo, un pensamiento, creo que los muchos le dicen YOLO, solamente se dio una vez,
todo solamente se vive una vez, solamente se vive una vez, solamente nos quedamos con lo terrenal y descuidamos esa parte divina. Hoy el Padre en la homilía nos decía, nosotros, ok, nosotros estamos en la tierra, debemos vivir en la tierra, pero debemos comportarnos como lo divino, porque nosotros vamos hacia lo divino. Entonces, nosotros vamos hacia lo divino, debemos comportarnos como si fuésemos divinos. Entonces, allí está el centro de todo esto. Buscar nuestra trascendencia en Dios, buscar el sentido de ir más allá, de no quedarnos con lo finito de nuestra vida, de nuestro ser, de nuestro mundo, sino irnos a lo infinito, a lo divino, que es Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ya que nosotros no sabemos que somos nacidos de Dios y que vamos hacia Dios o que queremos ir hacia Dios, debemos buscar siempre esa experiencia con Dios. Esa experiencia que la encontramos en el servicio, en el amor, en la entrega, en el cuidarnos, en corresponder a Dios ese amor, en corresponder al hermano ese amor también. Palabra hermosa que sale en el Duca dice, decir te amo significa tú no morirás nunca. ¿Por qué? Porque no nos vamos a quedar solamente con lo finito. Hay algo de la canción de Coco que dice, recuérdame. Entonces, Mamá Coco, ¿qué quería? Mamá Coco quería que, Mamá Coco tenía que recordar a su papá para que su papá no quedara, se olvidara, porque después se iban a otro lugar y él se desaparecía completamente, porque lo olvidaban completamente. Así pasa a nosotros como cristianos. El poder en nosotros no creer en lo infinito nos hace desde ya buscar el no estar con Dios. Es decir, buscamos desde ya. El no creer nos introduce de una vez al infierno, digámoslo de una forma u otra. El no creer nos introduce directamente descartable de la presencia de Dios. Y no estar en la presencia de Dios es no disfrutar de la vida eterna. No disfrutar de la vida eterna es la muerte. Entonces dice Pablo en su carta que estamos salvados solo en la esperanza. Entonces debemos vivir esa esperanza, ese infinito desde ya, con nuestro comportamiento. ¿Para qué? Para nosotros poder optar por esa salvación. El Padre hoy también nos decía, la homilía de hoy la vinculo mucho con esto porque había muchas cositas que dijo el Padre hoy para darle esto. Él decía que uno de sus profesores de clase en el seminario les hablaba y él decía que él creía que nadie estaba en el infierno, porque Dios quería salvarlos a todos. Dios quiere salvarnos a todos, perdón. Y si en algún momento hay alguien en el infierno, que va a ser un cura. Entonces, él nos decía eso, pues él nos decía era que nosotros debemos vivir lo divino, conocer lo divino, amar lo divino, para poder optar por esa vida en Dios, porque Dios quiere nuestra salvación. Él quiere que nosotros le demos esa oportunidad. Y igual el ejemplo de la obra de Miguel Ángel en la Capilla Sistina, donde sale el dedo así de Dios estirado y el otro dedo así caído. Entonces, la explicación es que el hombre solamente tiene que estirar el dedo para llegar a Dios. Con estirar solamente el hombre el dedo, llega completamente a Dios. Es lo mismo. Dios está siempre ahí, Dios siempre está presente. Nosotros tenemos que hacer solamente un mínimo esfuerzo para encontrarlo y vivir con él. Entonces, ya después que vamos y descubrimos esa experiencia de Dios, es decir, no quedarnos con lo finito de nuestro cuerpo, vamos a decirnos el por qué Dios nos crea. ¿Por qué razón, motivo, circunstancia Dios hace de nosotros partícipes de vivir acá en el mundo? Entonces, en el mismo desbordamiento de amor que Él nos habla, dice en Sabiduría 11:24, tú amas todo lo que existe y no aborreces nada de lo que has hecho, porque si hubieras odiado algo, no lo habrías creado. Allí descubrimos el por qué nos crea. Dios nos crea para amarnos, Dios nos crea para que nosotros también correspondamos a ese amor con Él. Entonces, eso es un argumento bastante bueno. Veía en redes sociales hace poco también una persona que defendía el suicidio. Defendía, no, decía que la persona suicida era valiente, porque tenía la fuerza, tenía la valentía de suicidarse y salir de todo, pues, porque tenía que tener mucha valentía. Y había otra muchacha que no
no sé qué religión era, no sé si era cristiano y todo, le decía, no, eso no es un acto de cobardía, eso es un acto de negar el amor que te tiene Dios, el amor que te tienen tus familiares. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y darle el sentido a las personas que están a nuestro alrededor, no solamente hacer sentir nuestro amor hacia ellos, sino darles a entender a ellos que el amor que yo le doy a esa persona es el amor que viene de Dios. Entonces, yo soy como ese espejo, ese filtro que recibe el amor de Dios, que me identifico como una gotica del desbordamiento del amor de Dios hacia la otra persona. ¿Sí? Entonces, ¿para qué? Para que la otra persona pueda entender que no es que el hombre siempre falla, el hombre siempre es débil, el hombre puede caer, el hombre puede hoy amar, pero mañana no. Entonces, para que pueda entender la persona que el amor que proviene de sus hermanos, de su familia, de sus papás, de su entorno, es un amor que viene de Dios porque Dios es el amor. Hasta ahora, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar? Los que puedan decir algo, porque no sé si se me cae el internet o algo así. ¿Está todo bien? ¿Se ha escuchado todo bien? Se cae la conexión. Entonces, seguimos acá. Ángel, ¿puedes repetir otra vez lo de la familia? O sea, el amor que nosotros le damos a la familia viene de... Cuando hablamos de entender el amor de Dios, es poder descubrir en todos los entornos de nuestra vida que todo viene del amor de Dios. Dios es amor. Y nosotros cuando expresamos el amor hacia la otra persona, amigo, familia, darle a entender que el amor viene de Dios, el amor es Dios. Y nosotros somos solamente portadores de ese amor para nosotros poder transmitirlo. Y así nosotros, así no hacer que la otra persona pueda depender de mí como ser humano, sino que dependa de Dios. Hablábamos mucho, yo no me acuerdo quién dio este ejemplo, pero yo lo hablaba mucho, no sé si fuiste tú, Nana, o fue Gary, no recuerdo quién lo explicó, pero yo lo daba mucho en mis reuniones de ministerio, que yo decía, si tú pones a tu novio en tu brazo, un dibujo de tu cuerpo, si tú pones a tu familia en tu brazo y te arrancan el brazo, tú puedes seguir viviendo porque te amputan el brazo y listo. Si tú pones a tu pareja en una pierna, te amputan la pierna y tú puedes seguir viviendo, pues sin una pierna, pero puedes seguir viviendo. Pero si pones a tu familia, si pones a tu relación, si pones a tus amigos en tu cabeza y te cortan la cabeza, ahí sí vas a estar frito, ahí sí no vas a tener a nada, porque ahí sí vas a morir. Entonces, debes poner es directamente a Dios, porque Dios nunca se va a ir. Dios nunca te va, pues nunca te va a cortar la cabeza. Entonces, ahí es donde debes mantener, en lo infinito, no en lo finito. Descubrir ese amor infinito en las personas que nos rodean, pero tomando en cuenta que ese amor viene de Dios. Entonces, si hablamos tanto de amor de todo love, todo lo que nos habla Dios es amor, ¿por qué hay en el mundo injusticia? ¿Por qué en el mundo hay opresión? ¿Por qué en Venezuela está Maduro? ¿Por qué tantas cosas que están pasando actualmente que decimos, ¿qué pasa? ¿Dónde está ese amor de Dios? ¿Dónde está ese amor que de donde nacimos, de donde nacimos? El hombre como tal, en su misma libertad, desconoce lo que verdaderamente quiere, desconoce lo que verdaderamente, cuál es su norte, cuál es su fin, y confunde el verdadero fin, que es el amor, que es Dios, con otros fines, digamos que no divinos, sino finitos, como el dinero, el poder, X cosa, X cosa, X cosa. Entonces, allí nosotros, dice el Ducat, debemos ser bastante críticos al momento, sobre todo, de escoger algún político, un ejemplo. Porque aquel político que nos ofrezca salvación, que nos ofrezca un paraíso, debemos nosotros tenerlo en cuenta como que ella va. El paraíso yo lo voy a tener es en la vida eterna. Yo no lo voy a tener en este mundo.
Tú me puedes dar beneficios económicos, solvencia económica, poder adquisitivo, nuevas políticas económicas, pero darle un sentido netamente finito, no infinito. Y pasa mucho y es bueno, estas conversaciones son buenas porque nos vamos a atender mucho a lo político y el que quiera comentar está, es libre de poder hacerlo. Y ahí vemos cómo seguimos muchas veces líderes, como vemos actualmente las políticas del chavismo en Venezuela, seguimos líderes de salvación, endiosados, donde tiene templos, donde tiene fotos, donde le prenden velas, donde hay un grupo de alabanzas que están erróneas, que están erradas, porque nuestro fin último es Dios, no es esa persona, porque esa persona es finita, esa persona se acabó, esa persona ya no está. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos, en encontrar nuestro norte, que es Dios. ¿Y por qué pasa? Porque hay injusticia, porque hay todas esas cosas, por eso mismo, porque no buscamos nuestro norte verdadero, que es el amor, que es Dios. Decidimos otras cosas. Y el amor nunca se va a imponer, el amor siempre va a ser una decisión, va a ser, yo escojo el amor para poder vivir en amor. Yo no estoy pasando acá las diapositivas, discúlpenme. Entonces, el pecado es la cárcel donde todos nacemos. Si bien es cierto, nosotros como tal nacemos de ese amor de Dios, nacemos de ese amor infinito de Dios, pero no sabemos decidir. ¿A qué le recuerda esto? Le recuerda a el Génesis, la desobediencia. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa más maravillosa que el paraíso? ¿Qué cosa más maravillosa que el Edén? Pero por esa desobediencia, por querer buscar cosas infinitas, entre comillas, porque el demonio le dijo a la mujer, come de la manzana y serás como Dios. Entonces, querer encontrar esas cosas infinitas que verdaderamente no son infinitas, nos alejan de esa presencia de Dios y nos hacen tomar esas malas decisiones. Y nacemos en el pecado. Creo que más adelante, yo creo que eso lo va a tocar, no sé si Keila o Nana en las charlas siguientes, habla de que hay personas que nacen para amar, pero la sociedad la obliga a cometer delito, a cometer injusticia, como allá en Estados Unidos. Allá en Estados Unidos los marines los mandan para la guerra y tienen que ir a la guerra y tienen que matar por la nación y tienen que matar por el país, tienen que matar por la patria. Pues de una forma u otra ellos no tienen el escoger o decir, no, yo no lo quiero hacer porque ellos tienen que hacerlo. Es una obligación de la patria poder hacerlo. Sé que tiene sus limitantes y tiene sus objeciones, pero en fondo es eso, porque tienen que darlo todo por la patria. Y a veces, de una forma u otra, eso es injusto, eso es una injusticia. Y hacen a la persona mala, hacen a la persona en el pecado, pero no tiene otra opción, no tiene otra escogencia, no tiene dónde decidir. Entonces a veces nosotros mismos caemos en eso porque nacemos en eso, porque creemos en eso, porque la situación política, porque la situación social nos lleva a eso. Entonces ahí nosotros tenemos que enfocarnos y descubrirnos cómo nosotros tenemos que empezar a buscar desde ya líderes políticos que nos puedan dirigir a caminos de una forma u otra que nos lleven verdaderamente a Dios, que sean parte de ese instrumento que nos lleve al fin último Dios. Y también así nosotros poder encontrar la mejora de la sociedad, que pronto vamos a ver también el otro tema, que dónde es que se mejora la sociedad, en la familia, en el esposo y la esposa que se casan y tienen unos hijos y hacen una familia, una sociedad bastante, una célula de la sociedad bastante fortalecida con un fundamento base que hace de una buena sociedad. ¿Qué pasa? Vemos que se ha tergiversado todos los conceptos de familia, todos los conceptos de ese fundamento básico de la sociedad y poco a poco con esos fundamentos, esas bases que no están bien fundadas, la sociedad se va cayendo, se va desconstruyendo, se van cayendo esos ladrillos poco a poco. Yo escuché hace poco que decía que la sociedad se construye, ¿verdad?
pero nosotros agarramos y desconstruimos. Nosotros como cristianos actualmente debemos desconstruir la sociedad, es decir, quitarle las piezas que ya se han formado de esos pensamientos extremistas que nos están llevando, digamos, una forma u otra, a un mal camino para nosotros poner nuestros bloques. ¿Por qué? Porque no podemos construir sobre esos bloques. Es decir, nosotros no podemos hablar de permisología del aborto, un ejemplo, y decir, ok, sí, está bien, pero vamos a poner este bloque encima de que solamente si la violan. Entonces, vemos ahí como que manejar un bloque sobre otro, es decir, colocar sobre una teoría otra teoría para apaciguar la otra. No podemos hacer eso. Vamos a permitir, ok, el matrimonio igualitario, el matrimonio homosexual, ok, vamos a decir, pero solamente los que, para que puedan adoptar y puedan cuidar a los niños de África. No podemos solventar una problemática distinta con otra problemática, porque eso nos va a traer otros problemas más. Entonces, ahí es donde decimos, tenemos que desconstruir la sociedad que ya está construida para construir la sociedad verdaderamente que construya la civilización del amor. No sé si me estoy dando a explicar con lo que estoy haciendo, creo que me enredé un poco, pero es eso, es poder quitarle en la mente el desaprender, bueno, el desaprender que vimos muchas veces en la catequesis, cuando Adrián nos explicaba en la catequesis, tenemos que desaprender qué es la sexualidad para aprender de nuevo qué es la sexualidad. La gente que nos va a ver en YouTube no va a entender, pero los esperanzas sí van a entender. Desaprender qué es la sexualidad para aprender qué es la sexualidad, igual actualmente en la sociedad debemos hacer eso. Desaprender o desconstruir lo que ya se construyó en la sociedad para poder volver a construir la verdadera civilización del amor, la verdadera civilización del reino aquí en la tierra. Entonces, ¿por qué les ha dado Dios al ser humano la posibilidad de obrar mal? Dios le dio la libertad, como ya se lo dijo, Dios le dio libre albedrío de las personas a hacer lo que la decisión que ellos quisieran tomar, porque en eso se basa la libertad, es poder ellos decidir. Entonces, si existe una libertad verdaderamente auténtica, existe el poder decidir, y si yo puedo decidir y no decido a Dios como mi camino último, ahí es donde van a comenzar los problemas. Dios deja al hombre cuando él peca, cuando él cae. No, Dios siempre se mantiene allí. Dios sigue cada uno de nuestros pasos. Cuando nosotros caemos, cuando nosotros pecamos, Dios no se va, no se aleja. Dios siempre va a estar ahí. Nosotros somos los que nos movemos. Es como que si nosotros tuviésemos como Dios está siempre ahí para ahí, como si fuese el sol. Nosotros vamos a estar alrededor, circulamos en su órbita. Si nosotros salimos de esa órbita, ya es nuestra decisión, pero Dios siempre va a estar ahí, porque Él quiere siempre el bien para nosotros. Y tan maravilloso que es Dios, que si nosotros salimos de esa órbita, nos podemos anexar sin ningún problema. Entonces, ¿cómo Dios se manifestó y cómo Dios pudo llegar a mostrarnos ese amor, esa paciencia, esa capacidad de poder vivir todas sus normativas y sus cosas? ¿Dónde las cumple? En el envío de su Hijo. Él no nos dice las cosas para que nosotros no podamos hacer. Por eso Él envió a su Hijo, humano, hombre, que es una de las características que siempre me llama la atención de Jesús. Él envía a Jesús con características humanas, con capacidades humanas, que solamente que él no tenía nada divino, pues él para poder brindar una charla o una parábola, él no usaba características divinas, que se levitaba o no sé, o movía cosas con la mirada, no. Él hablaba, él conversaba, él amaba, él tenía la capacidad capacidad del carisma de abrazar a un leproso, de no importarle si era publicano, si era fariseo, si era prostituta. Él tenía esa capacidad de amar, y que ese amor no era una característica divina, es una característica humana, porque nosotros somos amor. Entonces, ¿por qué? Porque yo pienso que una de las cosas y uno de los clics que hizo Dios para poder enviar a Jesús era eso. Es decir, yo te puse la ley, yo te puse los mandamientos, pero no son difíciles de cumplir.
no son difíciles de cumplir. Ay, entonces el humano como que, nosotros como que, sí, vos lo decís cuando vos estás arriba, pero vení para acá y Dios le dijo, bueno, dale, ya voy para allá. Y envió a su hijo para que él pudiera vivir lo que es. Y lo vivió hasta el extremo, que vivió la traición, vivió que lo negaran, vivió que lo mataran por el pensar, por cómo pensaba, por cómo hacía. Él no era igual, él era igual a nosotros menos en el pecado. Y tanto fue así que se hizo pecado para morir en ese pecado, para pagar por nosotros y empezar de nuevo. Y empezar esta nueva alianza, empezar este nuevo testamento, esta nueva forma de vivir que nos dice. ¿Por qué? Porque aquí dice, el plan básico de Dios para nosotros se basa en los mandamientos. Dios cuando nos envía los mandamientos, nos envía 10 mandamientos que si nos vamos, dice el Lucas, porque no investigué eso, si nos vamos a otras religiones, si nos vamos a otros países con otras creencias, son los mismos. No matarás, no robarás, son cosas que están en el corazón, la ley natural, pues, las cosas que sabemos que están mal. Entonces, hay una palabra que sale en Lucas que dice, de lo que no dejo de asombrarme es que en el mundo haya más de 30 millones de leyes para cumplir los 10 mandamientos. Y todavía así no los cumplimos. Todavía así robamos, todavía así matamos, todavía así injuriamos, todavía así deseamos la mujer del prójimo, todavía así X cosa, X cosa, X cosa, X cosa. Entonces, ahí es donde nos vamos nosotros, que nosotros debemos adaptar, tener como ejemplo a Cristo para nosotros poder vivir estos mandamientos. Y ahí les sea claro, amarás al prójimo como a ti mismo en los 10 mandamientos. Y vino Cristo a reafirmar lo que ya se había dicho. Y dijo, amarás al prójimo como yo te he amado. Capaz al momento cuando los apóstoles escucharon esto, amarás a Dios como yo te he amado, habrá quedado como que, sí, ok, listo. Sí, el Señor nos amó, nos abrazó y todo lo demás, y todo aquello. Pero después cuando Él se murió, lo crucificaron, ahí como que se pudo cumplir y yo creo que ellos pudieron atar los cabos y decir, cónchale, me amó hasta llegar a la muerte, me amó hasta morir, me amó como tal cual vela que se desvanece completamente para poder alumbrar mi camino. Entonces, nosotros actualmente estamos amando como Dios nos ama. Actualmente nosotros estamos entregando ese amor como Dios nos entrega. Nos estamos encontrando verdaderamente con Dios, porque en este caso encontrarse con Dios es encontrarse con Jesús, revelarse, que Dios se nos revela en Jesús. Entonces, poder encontrar, cuando Jesús nos dice, ámense como yo los he amado, es poder cumplir esa pasión, esa muerte y esa resurrección de ese significado de amor. Morir por el otro, sufrir por el otro y resucitar por el otro. Entonces, aquí vamos a encontrar nosotros la clave para qué, para poder encontrar la nueva sociedad. Y es el punto último de esta primera parte del Ducat. El cómo nosotros podemos reivindicar a la sociedad, cómo nosotros podemos y logramos transformar a la sociedad. Nosotros podemos transformar a la sociedad, señores, solamente amando, encontrando ese amor, encontrando a ese hermano, a ese necesitado, a esa persona que le hace falta algo, a esa persona que necesita de mi misericordia, de mis obras de misericordia, tanto espirituales como materiales, poder nosotros encontrarlo y ahí es donde se va a mejorar la sociedad. Pero en el hacer, no, tenemos que iniciar en el ser. El descubrir nosotros mismos amor, el poder fundamentar esas bases de nuestra familia, el poder nosotros descubrir a ese Dios en nuestra pequeña célula, que es nuestro entorno, nuestro prójimo, que nuestro prójimo es nuestros papás, nuestros hermanos, mi esposa y mis hijos, mi esposo y mis hijas, en el caso de Nana, estamos aquí, María Victoria en su alrededor, en el roomie que tengo al lado, que vive conmigo en mi apartamento, en mis papás, en ese entorno, nosotros poder, digamos que, reivindicar a esa familia
poner en sólido a esa familia para poder así tener una gotica más a la sociedad. E ir poco a poco transformando nuestro entorno y dando a conocer a Dios desde lo de nosotros, desde nuestro entorno. Entonces, ¿qué nos hace o cuál es el obstáculo grande de nosotros al momento de poder amar a los demás, de poder fundamentar esa base que es la familia, el pensar en uno mismo? No hay nada más peligroso que ensimismarse, no hay nada más egoísta. Y dice acá Santa Teresa, no se puede hacer nada bueno si uno solo se busca a sí mismo. Y eso tenemos que nosotros tenerlo siempre en la mente. Si nosotros nos basamos en el yoísmo, en el yo, siempre nos vamos a llegar al pecado. ¿Por qué? Porque siempre vamos a buscar el placer en las relaciones prematrimoniales, en la masturbación, en el placer de lo que yo quiero hacer. Siempre nos vamos a ir por comer y comer y más por la gula, siempre nos vamos a ir por la avaricia porque quiero más dinero, porque quiero dormir, yo, por la pereza. Nosotros no pecamos por los demás, nosotros pecamos por nosotros mismos. Entonces, cuando nos ensimismamos, cuando solamente nos importe, me importe yo, ¿verdad? No hago que me incomode nada por el otro, allí es que no vamos a conseguir nada bueno. Y ahí pasa como que el obstáculo y el enemigo más grande de yo, Ángel, vivir en el amor para poder lograr y llegar a Dios. Y en ese ensimismarse, ¿verdad? Nosotros caemos en ese pecado. Y si adicional a eso, no caminamos en una comunidad, no caminamos en una iglesia, no caminamos con un entorno para llegar a Dios, más difícil va a ser nuestra vuelta al amor que es Dios. Entonces, la reflexión de esta primera parte, ya para terminar, del Ducat, es primero encontrarnos, sabernos que somos, que venimos del amor y que vamos del amor. Segundo, fundamentar las bases del amor de Dios en nuestra familia y en nuestro entorno al prójimo. Tercero, tener muy claro y conocer la situación política de los líderes que están a nuestro alrededor, si están siendo herramientas para llevarme a mí a Dios. Y esto le pongo un toque muy grande con esto, porque actualmente se está viendo mucho que hay líderes cristianos que están yéndose más por ideales políticos abstractos, que solamente porque digan yo no voy con el aborto, ya yo soy cristiano, yo no voy al aborto tampoco, ya, este es mi simpatizante. Love, libertario, love, no sé qué, love, tal. Nosotros tenemos que tener criterio como cristianos y decir como que, verdad, ya va. Vamos a ver toda la propuesta política que tiene esta persona, vamos a ver toda la propuesta educativa que tiene, toda la propuesta legal que tiene para poder tener un criterio y para poder seguir o encaminarme en ese sentido. Entonces, ¿a qué voy? Poder descubrir en nuestro entorno político, en nuestro entorno económico, los líderes que tenemos actualmente para poder tomar una buena decisión y descubrir quién verdaderamente va a ayudar a que todos nos salvemos. Otra cosa que iba a decir era cuál. Se me olvidó, pero era un cuento que tenía que era bueno. Que era, no recuerdo. Bueno, si me acuerdo más adelante los digo. Entonces, el descubrir en esos nuevos líderes, la nueva sociedad, construir la civilización del amor, y luego de esto, después que yo tengo todo esto, tengo que encontrarme, buscar la forma de poder vivir en comunidad, vivir en iglesia, y esto parte mucho de mi experiencia como migrante, y yo creo que Ana está María Victoria, yo creo que hay varios que están afuera. Bueno, Gladys capaz también lo vivió. Lo difícil que es vivir fuera de nuestro país, fuera de nuestro grupo apostolado, fuera de Esperanza de San Pablo, y poder acoplarnos a un grupo, poder acoplarnos a un entorno nuevo, se nos hace bastante cuesta arriba por nuestro carisma, por todo esto. Pero es importantísimo cuidar nuestro proceso de comunidad, descubrir nuestra proceso de comunidad, y estos entornos, estos medios, gracias a Dios, el Zoom, el grupo del WhatsApp y todas estas cosas nos ayudan a mantenernos a nosotros vivos.
Y no sé si a ustedes les pasa, no sé si a María Victoria, Nana, pueden comentar algo o a Glenn le pasó en su momento. A veces nosotros estando afuera, llega un punto donde nos ensimismamos tanto, pues a mí me pasó a mí, me ensimismé tanto en mí que yo ni escribía. Yo no le escribía a nadie, yo no hablaba con nadie, yo lo que hacía era trabajo aquí, para allá, para acá, para esto, para esto. El día a día nos hace como que nosotros nos ensimismemos y digamos tal. Y como no tengo esa comunidad al lado, esa comunidad que me está recordando, Ángel ora, Ángel medita, Ángel vamos a misa, Ángel se nos hace cuesta arriba seguir viviendo en la comunidad y perdemos ese carrito, pues nos vamos el carrito que dice, que no dice curva mamón, sino que dice cielo, nos vamos a ese carrito y nos estamos viendo a pie. Y están pasando carritos a nuestro alrededor, carritos, y nosotros seguimos a pie. ¿Por qué? Porque perdemos ese pasaje. Ese pasaje, ¿cuál es la comunidad? Ese pasaje, ¿cuál es mi entorno de iglesia? Que nos va a llevar a Dios. Porque si nos vamos al carrito, nos perdemos. Y ojo también, cuidado con esto. Nosotros como tal nos vamos como fin último de nuestra iglesia. Nuestra iglesia solamente Santa Católica Apostólica es una herramienta para nosotros poder llegar al fin último, que es Dios. Dios es nuestro fin último, Dios es que tiene que reinar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser, y allá donde vamos, porque allá es donde venimos. Como último, dejo esta frase del beato Oscar Romero, que aquí en Venezuela esta semana, la semana pasada, la Pastoral Juvenil hizo, lo pueden buscar en la página de Pastoral Juvenil, un buen documento donde explicaba qué hizo el beato Oscar Romero, su biografía, todo lo que pudo aportar. Bueno, eso ya me acuerdo de lo que iba a decir. Y es algo personal que comparto aquí, que como ahorita me he estado metiendo mucho en esta parte social de la iglesia, hay un padre que decía que lamenta que la mayoría de las universidades católicas, en vez de crear líderes católicos con basamento católico, crean comunistas. Y en verdad uno va que sea la UCAP, uno va que sea la Ciudad Costa, uno va y hacen como que tergiversan el sentido social de la iglesia. Y dicen, no, que el Papa Francisco es un comunista. No, el Papa Francisco no es un comunista. El Papa Francisco, por su carisma de jesuita, por su crecimiento en la fe de jesuita, se va siempre a lo social. Pero no es porque sea izquierda, no es porque... Sí, entendemos claramente que hay digamos que puntos de vista de nuestra iglesia. No podemos comparar nunca a Benedicto, al Santo Padre Benedicto con Francisco, porque son dos miradas completamente distintas de la iglesia, pero son carismas, no son partidos políticos, no son miradas políticas, los dos tienen válidos criterios, los cuales debemos respetar y amar como cristianos que somos, pero no debemos guiarnos a una izquierda, a una derecha. Por eso la política es hermosa, es bella, pero debe ser acompañado con muy buen basamento, porque si no se vuelve politiquería. Entonces, ahí termino con la palabra de Oscar Romero, que decía, la esencia de la iglesia está en su misión de servicio al mundo, en su misión de salvarlo en totalidad y de salvarlo en la historia aquí y ahora. Y el resumen, ¿cuál es? O la conclusión o el compromiso, es nosotros poder construir una nueva sociedad que se base en construir la civilización del amor. Y construyendo esa civilización del amor, podemos cumplir que la totalidad del mundo se salve. Yo creo que ya, completico a las 8 de la noche terminamos. Creo que me pasé un poquito de los 45 minutos, pero este es el primer taller. Próximamente van a ser 12 talleres, un bloque de 12 talleres, donde se te explicará cada uno de los objetivos del DUCAT, y en verdad es muy interesante. Entonces, bueno, si estás aquí en Zoom, espero que nos veamos en el próximo Zoom, que va a ser el domingo que viene. Y si lo estás viendo por YouTube, seguro que va a haber una lista de reproducción de todas las charlas que vimos actualmente. Los muchachos, ¿alguno quiere decir algo? ¿Alguna observación? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, me encantó. Estuvo súper genial. Okay, Gracias, Miguel. Gracias por esta presentación, fue muy bonita y aprendí mucho. Gracias, mi amor. Yo también aprendí contigo sobre el conejo de la Pascua. Ángel, me gustó mucho el punto del egoísmo, porque no había percatado que el egoísmo me
del amor de Dios. Y cuando hablabas de ensimismarse, o sea, de nada más yo, me acordé de lo que es el desarrollo del ser humano, ¿no? Al principio, el bebé recién nacido, pudiéramos decir que es totalmente egoísta porque le permite, ese egoísmo le permite llorar porque tiene hambre, porque tiene sed, porque tiene frío, es como para sobrevivir. Pero a medida que el niño va creciendo y se va desarrollando, su intelecto, sus habilidades motoras, todo, el niño aprende a que no, o sea, aprende a que ese egoísmo, que era el mecanismo básico de supervivencia, va quedando atrás y va desarrollando otros mecanismos como el pedir por favor, el pedir permiso, y a medida que el ser humano va llegando a la adolescencia y a la adultez, el egoísmo debería, entre comillas, ir reduciendo más, y entonces deberíamos ya ser menos egoístas y dar más, como que ir muriendo a nosotros mismos, como hacer ese clic en el cerebro de entender que ya no puedo vivir solamente por lo que yo quiero, sino por lo que tiene, lo que necesita el que tengo al lado, ya sea. Aló. De Dios metida. O sea, cuando voy madurando como ser humano, quizás es más fácil porque ya no depende, el hecho de que yo sea egoísta no es lo que me va a hacer sobrevivir o no, como cuando soy bebé. Ya soy adulto, ya puedo sobrevivir, entonces ya no necesito ser egoísta para vivir, sino que ya más bien tengo que dar todo de mí para que el otro que yo tenga al lado viva. No, y la importancia, a veces yo me he refutado mucho, Nana, al momento de compartir. Yo decía, por qué yo como niño, como papá, tengo que obligar al otro a compartir? Si el niño no quiere dar, que no dé, pues que eso es de él. Eso no es. Entonces, también encontrarnos con esto es eso, es que no es que el no compartir, no, el dar una galleta o el dar parte de mi comida no es que me va a hacer más santo o es que va a solventar un problema mundial, no. El yo poder compartir me va a poder a mí dar la capacidad de poder no ensimismarme en otras cosas, no solamente buscar cosas para mí, no buscar solamente dinero para mí, no solamente buscar el placer solamente como algo para mí solamente. Entonces, el poder ir poquito a poquito, escalón a escalón, compartir una galleta, enseñarle a compartir una galleta a un niño, lo va a llevar poquito a poquito a compartir más, compartir más, compartir más. Y ya la incomodidad que puede generar el no comer completo, un ejemplo, el tener que darle la mitad del almuerzo para la otra persona, lo va a ayudar a entender y a conocer que ya no es una incomodidad, es una necesidad para la humanidad, una necesidad que lamentablemente se está perdiendo. Pero gracias a Dios, como decía el Padre Carlos en la misa del Domingo Ramos, aunque sea por unos justos, el Señor todavía nos mantiene aquí. Y yo sé que hay unos justos que todavía están dándolo todo por el todo, como cristianos, como para poder seguir manteniendo esta iglesia. Bueno, para mí también fue un placer poder facilitarles el taller, es el primero. Si hay algún detalle o algo demás, vamos a seguir estudiando, vamos a seguir viéndolo y nada, nos vemos en el próximo capítulo que lo va a dar mi amiga Keila, que el domingo que viene, sábado domingo, hay que cuadrar eso. Y nada, nos seguimos viendo, saludos, me despido, que pasen una feliz noche. Adiós y también Estoy estoy practicando. Chao.